Capítulo 29. Aliento de la emperatriz de los hongos Mia. En realidad, Mia ya no estaba de humor para atacar a Sayuak. Sí, había venido aquí con la intención de presionarlo hasta que estallara. De hecho, en el camino había considerado todo tipo de cosas malas para hacerle, solo para que su motivación se desvaneciera al verlo débil y cansado en la cama. Era un comerciante en bancarrota moral, y su enemigo. Pero aún así, tenía la capacidad de golpear a alguien cuando estaba en el suelo. Además, de repente se vio a sí misma en Sayuak. No era la visión de este hombre, que yacía allí como resultado de su inmoderación y glotonería, un vislumbre de su propio futuro si seguía participando en el mismo tipo de sobreindulgencia. No. Seguro que no acabaré en tan malas condiciones. No convencida del todo de su propia refutación, no pudo resistirse a palparse la barriga, solo para estar segura. Para su alivio parecía que le quedaba un largo camino por recorrer hasta igualar su circunferencia. En cualquier caso, tenía, tal vez literalmente, la sensación de que acostarse con este hombre sería un error. No se sentía bien. Casi le compadezco en cierto modo. Todo lo que hizo fue comer un montón de comida deliciosa y holgazanear mucho. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Y esto es lo que recibe a cambio? Si el mundo funciona así, el mundo es el que está equivocado. Sintiéndose indignada en su nombre, empezó a simpatizar y a sentir la situación de Sayuak en el FAT. Así que se decidió. Esperaría hasta que él se despertara. Entonces, después de asegurarse de que estaba bien, lo dejaría en paz. Su plan iba bien hasta que, para su sorpresa, Tatiana decidió de repente empezar a exponer su vergonzoso pasado. Espera, ¿qué demonios estás haciendo, Tatiana? ¿Estás segura de esto? La pregunta estuvo a punto de llegar a su garganta antes de que una comprensión la obligara a bajar. Estás tratando de minimizar el daño por todos lados, ¿no es así? Visto así, lo que hacía Tatiana tenía sentido. A veces era necesario sacar hasta el último resquicio de lucha de un oponente abatido. Dejar que se levante de nuevo solo haría que la lucha se prolongara, provocando más lesiones. Esto se aplicaba a Sayuak. Ahora mismo estaba receptivo a ella, pero si se le permitía recuperarse, volvería a ser el mismo recalcitrante de siempre. Por lo tanto, debían aprovecharse de su actual vulnerabilidad y golpearlo tanto que dejara sus costumbres desagradables para siempre. Obligarle a dejar de maquinar y a descansar tranquilamente es, en definitiva, por su bien. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad, Tatiana? Tras imaginarse eso, Mia se enderezó. En un principio había traído a Tatiana por conveniencia, pero la chica se había ganado sin duda su puesto. Al verla tan decidida a recompensar al hombre que le había cambiado la vida, Mia decidió que le debía al menos algo de ayuda. Que así sea. Entonces haré el papel de villana para ti. Imaginando a la villana que había aparecido en una de las historias de Elise, curvó los labios en una media luna malvada. Lo que digo, que no deberías ir por ahí sembrando semillas que no puedes manejar, pero supongo que mi consejo es demasiado poco y demasiado tarde, ¿no? Tu final es obra tuya, Sayuak. Después de toda esa postura pretenciosa, toda esa bravuconería y fanfarronería, resultó tener toda la fría y calculadora crueldad de un tío cariñoso. ¡Qué vergüenza! Era demasiado. Sin embargo, Mia endureció su corazón y se preparó para romper la voluntad del hombre en el que se veía. Era la hora de la patada. Esto es por tu propio bien, Sayuak. Vamos a mantenerte lo suficientemente sano como para que vivas el resto de tu vida como nada más que una buena persona. Apretó los dientes, esperando que eso fuera excusa suficiente para convencerse. Fue entonces cuando los ojos de Sayuak se abrieron ligeramente. Su Alteza. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Oh, qué pregunta? Por favor, dígame. Se levantó con dificultad para sentarse. Si alguna vez te encontraras al final de un camino que ha estado mal durante mucho tiempo, y no tuvieras más remedio que admitir que estaba mal, ¿qué harías? Mia frunció el ceño, desconcertada por la pregunta. ¿Qué pregunta tan extraña y abrupta? Me pregunto si está tratando de esquivar la cuestión cambiando de tema. No te vas a escapar. Voy a sacarte toda la lucha a golpes, aquí y ahora. No te quedará nada más que un viejo soplón sentimental.
Ella exhaló un suspiro por la nariz y respondió, ¿qué haría yo? Sencillo. Volvería atrás hasta antes de hacer mi primer giro equivocado y buscaría el camino correcto hacia adelante. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Mia, como ves, sabía qué hacer si alguna vez perdía el sentido de la orientación en un bosque mientras buscaba hongos. La forma correcta de actuar era sencilla: volver sobre tus pasos hasta el lugar donde había empezado a reorientarse. Lo aprendió de un libro que había estado leyendo obsesivamente últimamente. Titulado 100 delicias de hongos, fue escrito por un aventurero que detallaba los alimentos finos. Fundamentalmente, si te das cuenta de que estás perdido, lo último que deberías hacer es filosofar sobre lo equivocado del camino. Sí, has recorrido un largo camino, pero no puedes dejar que los costes hundidos nublen tu juicio. Cuanto más vagabundees sin rumbo, más perdido estarás y más resistencia desperdiciarás. La única solución es volver a recorrer todo el camino. Mia, que comprendió esta verdad de la recolección de hongos, sintió que el concepto podía aplicarse a la vida en general. En el pasado había intentado investigar recetas de hongos, pero abandonaba la búsqueda ante la oposición de quienes la rodeaban. La puerta de su interminable búsqueda para perfeccionar los hongos salteados con forma de caballo y los dulces de hongos se había cerrado antes de que la tocara. Pero ahora sentía que había cometido un terrible error. Al fin y al cabo, sigo amando los hongos. La lectura de 100 delicias de hongos había endurecido su decisión al respecto. De un modo u otro voy a invitar a Abel y a los demás miembros del consejo estudiantil a la mejor comida de hongos. Y voy a cocinarla personalmente. Sosteniendo en alto un hongo de color púrpura imperial, en sentido figurado, por supuesto, declaró con orgullo, en sentido mental, por supuesto, su ambición al mundo. A pesar de la ausencia de cualquier fenómeno visible en el exterior, fue sin duda el momento histórico en el que la princesa Hongo Mia dio su primer paso en el camino para convertirse en emperatriz hongo. Muy bien, ahora volvemos a lo serio. Antes de que hicieras tu primer giro equivocado. Ya veo. ¡Qué pensamiento tan tentador! Si tan solo una opción así estuviera disponible para mí, murmuró Sayuak. Al ver que su oponente no devolvía el golpe, Mia siguió a la ofensiva. ¿Crees que puedes eludir el problema murmurando cosas raras para ti mismo? Pues más vale que lo pienses de nuevo. He respondido a tu pregunta, así que ahora es mi turno. Y voy a arrastrar esta conversación hasta el punto de partida y acabar contigo. Se cruzó de brazos victoriosa y le sonrió con suficiencia. Es hora de que aceptes la fría y dura verdad, Sayuak, de que ella es tu perdición. Tatiana es una semilla que tú mismo sembraste, y su existencia representa una parte inextricable de tu persona. Enfatizó el punto para asegurarse de que Sayaok no intentara descartarlo como una mera indiscreción juvenil. No, lo que hizo por Tatiana tenía que formar parte de su carácter fundamental. Soltó Tatiana, parpadeando sorprendida. La persona que te ha salvado la vida no es otra que ella. ¿Qué? No, eso es. Tatiana sacudió las manos y la cabeza con pánico. No he salvado la vida de nadie. Además, esto no es algo que se pueda curar tan fácilmente. Oh, pero... Se agarró a sí misma. Durante un breve momento estudió a Sayuak y luego dijo: comer muchos alimentos dulces o grasos y no hacer ejercicio. Son cosas que erosionan tu salud. La obesidad aumenta la carga fisiológica del corazón, facilitando el colapso. Es posible que tu estado se deteriore aún más. Por lo tanto, creo que deberías prestar más atención a tu dieta. Terminó su consejo a un Sayuak sin palabras. Un segundo después, Mia intervino. Para que sepas, Tatiana está siendo modesta. La verdad es que cuando te derrumbaste, ella fue la primera en correr a ayudarte. Incluso cuando caíste sobre ella, te acunó la cabeza para que no te golpearas contra el suelo. A mi modo de ver, ella te salvó la vida, y ya está. El hecho de que Tatiana pasara por alto los detalles debilitaba su potencial ofensivo, y eso no serviría. Mia se aseguró de decir en términos explícitos y gráficos cómo Sayuak le debía la vida a la chica. Eso preparó el terreno para su siguiente ataque. Déjame contarte una pequeña historia. El padre de Tatiana era médico, pero falleció cuando ella era joven. En honor a su querido padre, ella aspiraba a ejercer la medicina. Sin embargo, no tenía dinero, así que no tuvo más remedio que renunciar a ese sueño,
oh, la tragedia, no te desgarra el corazón. Mia se esforzó un poco en su discurso, gesticulando de forma melodramática mientras hablaba. Pero, espera. Hubo algo que apareció en el momento justo y la salvó de su situación. Ese algo fue un programa de becas. Tu programa de becas, Sayuak, el que no te dio ni un centavo de beneficio. El hombre que había actuado con tanta dureza, afirmando que solo hacía las cosas por dinero y que utilizaba incluso la desgracia de los demás para su propio beneficio, acabó siendo salvado por un ingenuo acto de altruismo que había hecho en el pasado. Cuanto más duro es el acto, más duele este tipo de cosas, y él ha estado haciendo un acto bastante duro. Sinceramente, si yo fuera él, me moriría de pura vergüenza. Le puso una mano en el hombro. Mira, ¿no has aguantado lo suficiente? Déjalo ya. Le dices a todo el mundo que solo te importa el dinero. Que el dinero lo es todo y que el dinero es tu Dios. Pero al final, lo que te salvó fue el resultado de malgastar el dinero. ¿No es hora de que admitas que hay más cosas en el mundo que el dinero? Lo que parecía pura compasión irradiaba de su sonrisa. Toda esta maquinación, esta confabulación y cálculo. No tiene sentido. Y más aún si te quita la vida. Detente y descansa. Si necesitas ayuda, Tatiana estará encantada de ofrecértela. Escucha su consejo y recupera tu salud, ¿entendido? Con eso escuchó el chasquido de la voluntad vacilante de Sayuak. Al mismo tiempo abrió el camino para que Tatiana le pagara por haber cambiado su vida. Con la cara de alguien que acaba de hacer un buen trabajo y lo sabe, ofreció en silencio un último mensaje de ánimo. Mejórate, Sayuak. Cuidémonos los dos y vivamos una vida larga y saludable. Fue un mensaje que transmitió con sinceridad a un predecesor que recorrió el accidentado camino del FAT antes que ella. Entiendo. La voz de Sayuak tembló. En efecto, se había equivocado. Toda su vida se había equivocado. Sin embargo, no toda había sido un desperdicio. Había una vez un hombre conocido como el Rey Comerciante. Su obstinada búsqueda de dinero le llevó a desechar muchas cosas como inútiles, incluyendo las voces de los débiles y reformados. Esas voces, antes rechazadas, habían llegado por fin a los oídos de Sayuak. ¿Eso es todo? No tenía ni idea de que fuera tan sencillo. Si se perdía, lo único que tenía que hacer era volver a antes de perderse. En lugar de eso, había escondido su autodesprecio dentro del barniz de la autorreflexión, y con el tiempo, se había cansado incluso del barniz. Eligió aceptarse a sí mismo tal y como era, pero en el fondo, simplemente se estaba rindiendo. Con el tiempo, el hecho mismo de estar perdido empezó a desaparecer de su conciencia. De vez en cuando, tenía un momento de claridad y se daba cuenta de que estaba completamente perdido en las profundidades de un bosque desconocido. Sin embargo, cada vez soltaba una risa socarrona y seguía avanzando, pensando que era demasiado tarde para volver atrás. Mia, sin embargo, no pensaba así. Se encontró con él en el bosque, sabiendo muy bien lo lejos que se había desviado del camino, y le dijo despreocupadamente que volviera. Era un error creer que el dinero lo era todo, así que antes de sucumbir del todo a su maldición, debía retroceder hasta poder elegir el camino correcto. Recordó un viejo recuerdo de cuando se fue del lado de su maestro para iniciar su propia carrera de comerciante. A continuación, se produjo una ráfaga de escenas. Niños de ojos brillantes jugaban con extraños juguetes de tierras lejanas. Las jóvenes se maravillaban con colchas de hermosos y exóticos diseños. Maridos curiosos probaban alegremente pipas de fumar de culturas extranjeras. Los productos que llevaba traían alegría a la gente, y cada vez que veía sus sonrisas, sentía un leve sentimiento de orgullo. Entonces, cuando terminó con éxito su primer gran trabajo, le invadió tal alegría que sintió el deseo de hacer algo bueno por el mundo. Ese deseo le llevó a crear un programa de becas, lo que le valió no pocas burlas de sus compañeros comerciantes. Era tan ingenuo, pero también tan sincero. Amaba sinceramente mi trabajo, y estaba orgulloso de hacerlo. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo cambió la fuente de su alegría del trabajo en sí mismo al dinero que le reportaba? ¿Y su orgullo, no de su trabajo sino de su riqueza? Probablemente no ocurrió en un momento, sino a lo largo de un lapso.
Poco a poco, las presiones del comercio redirigieron su atención de complacer a los clientes a aumentar los beneficios. El principio de minimizar los costes y maximizar los beneficios, un axioma básico de los negocios, se extendió a todos los demás aspectos de su vida. Si minimizaba los costes, podría minimizar también su esfuerzo. ¿Y si había que maximizar los rendimientos, qué pasa con la alegría? Antes de que se diera cuenta, había atado su disfrute no al trabajo que hacía, sino al dinero que le hacía ganar. Maestro Sayuak. Levantó la vista para encontrar a la chica llamada Tatiana mirándole fijamente. No te desanimes. No es demasiado tarde, aún puedes mejorar. Yo te ayudaré, así que vamos a esforzarnos juntos. Probablemente se refería a que su salud física aún podía mejorar, pero para Sayuak resonaba a un nivel mucho más profundo, como si le pidiera que no se diera por vencido, que no era demasiado tarde para volver atrás y encontrar una nueva forma de vivir. No es demasiado tarde, Todavía puedo. Con los ojos cerrados, inhaló lentamente sintiendo que el aire llenaba sus pulmones. Sintió, tal vez el primer aliento que realmente había tomado en mucho tiempo. Lo dejó salir, y un peso invisible se fue con él. Sus ojos volvieron a abrirse a un mundo más vívido de lo que recordaba.